Evolución histórica de las computadoras. Desde sus inicios, el hombre se ha visto en la necesidad de utilizar métodos de conteo, haciendo uso de los números naturales que empezaban en 1 hasta el infinito. Ellos podían saber la cantidad de personas que estaban en un grupo, la cantidad de alimento que tenían, la cantidad de utensilios, armas, incluso ganado. Ya más adelante, entre los años 1279 a 1368, la dinastía mongol ha ido desarrollando herramientas que podían ayudar al cálculo aritmético sencillo. En este caso, el ábaco, el cual era una herramienta que podía hacer sumas y restas. En 1622, el señor William Euclid ha creado una herramienta que se denominaba la regla de cálculo. Básicamente era una tira de plástico en donde él tenía un indicador deslizable. Esta herramienta ayudaba a calcular logaritmos mediante su escala. Ya en los años 1642, el señor Blaise Pascal ha creado una herramienta que se denominaba la pascalina, el cual tenía engranajes y cada uno de estos engranajes tenían dígitos del 0 al 9. Se podría decir que era un sistema decimal. Cuando el primer engranaje se movía y cumplía todo un ciclo, recién permitía que el siguiente engranaje cambie de dígito. Básicamente, con esta herramienta se podía hacer sumas y restas aproximadamente de 4 dígitos. Luego, en 1833, Charles Babbage ha dado un aporte significativo con la máquina de diferencias, el cual podía hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Este igual tenía engranajes y diferentes hilos, los cuales permitían hacer su movimiento. Podía calcular números más grandes que la pascalina, pero tenía algunos errores. Más adelante, en 1890, el señor Hermann Hollerith propuso la idea de utilizar tarjetas perforadas, basándose principalmente en las máquinas que costuraban o hacían bordados, las cuales simplemente se les insertaba una tarjeta perforada, como vemos en pantallita, y de esa forma la máquina realizaba un bordado. Se podría decir que la tarjeta le daba la información para que la máquina pueda trabajar. Pensando en esa idea, ha utilizado igual lo que son las tarjetas perforadas para registrar datos de censo. Ya en 1964, el señor Leibniz creó una máquina denominada el sistema de Leibniz. Era un artefacto mecánico que podía realizar las operaciones de multiplicación, división, suma y resta. Era muy similar a la pascalina, solamente que este tenía más piezas y también podía trabajar con valores más altos. La primera generación de computadoras inicia en 1938 a 1958. En esta generación, la empresa pionera fue IBM, presentando la Mark I en 1944. Esta computadora podía realizar multiplicaciones en 6 segundos y divisiones en 12 segundos. Por otro lado, funcionaba a base de tubos al vacío. Estos tubos al vacío calentaban mucho y para poder hacer que puedan mantenerse una temperatura de funcionamiento, utilizaban diferentes tipos de refrigeración. Para poder controlar la Mark I, utilizaban paneles en donde se conectaban y se desconectaban cables. Se podría decir que estas computadoras tenían como 800 kilómetros de cables, muchos rieles y aparte tenían un calor intenso, entonces tenían que utilizar varios sistemas de refrigeración. Más adelante, en 1946, apareció la primera computadora electrónica, denominada ENIAC, principalmente inventada por John William Mauchly y John Presper Ecker. En este caso, esta computadora ya tenía una velocidad superior a lo que era la Mark I. Seguía utilizando tubos al vacío, pero podía realizar 5000 sumas y 500 multiplicaciones en un solo segundo.
Básicamente era utilizada para hacer análisis meteorológicos y también de astronomía. Posteriormente, en el año 1952, von Neumann se ha unido al equipo para poder desarrollar una computadora, y en este caso, siguiendo sus principios, se inventó la primera computadora que estaba basada en el sistema binario. En este caso, la computadora EDVAC. La segunda generación de computadoras inicia en 1959 hasta 1964. En esta generación se deja de utilizar lo que son las tarjetas perforadas y se hace uso de los discos y cintas magnéticas. Por otro lado, se sustituye lo que son los tubos al vacío por transistores. Los transistores ya vendrían a ser un avance muy importante para las computadoras de ese entonces, ya que el transistor no calentaba como los tubos al vacío. Entonces no necesitaba refrigeración, y por otro lado funcionaba como 100 veces más rápido que los tubos al vacío. También se podría decir que en esta generación ya se empieza a dividir por dispositivos. Podemos observar aquí lo que es el CPU, aquí lo que vendría a ser en un futuro el disco duro, aquí un lector de memorias y aquí una impresora. En este caso estamos viendo el modelo de la empresa IBM, la 1401. Por otro lado, haciendo uso de lo que es cinta magnética, aquí recordando tal vez a los cassettes que se utilizaban para música, así ya se veía, se podría decir, un dispositivo de almacenamiento que podía ser transportable. Ya lo podíamos sacar y ya podíamos pasarlo a otra computadora muy similar, ¿verdad? De esa época. Por otro lado, también ya se encuentra a usar el procesamiento por lotes batch, que más adelante ya se vuelve parte de lo que es el sistema operativo. Aquí ya empiezan a aparecer lenguajes de programación de muy bajo nivel como COBOL, Fortran y Assembler. En la tercera generación de computadoras, que inicia en 1965 hasta 1971, ya se empieza a hacer la utilización del material silicio. Este material permite fabricar transistores que tienen una velocidad superior a la de la anterior generación. Por otro lado, tienen un tamaño relativamente pequeño de 1 por 2 centímetros. Y también hace que el costo rebaje. Aquí podemos ver algunas computadoras de esa época, en este caso la IBM 360. Por otro lado, ya se empieza a utilizar el sistema operativo Unix y también aparece el lenguaje de programación B. También ya tenemos lo que es la portabilidad de datos en un disco, o en este caso un disquete de 8 pulgadas. Normalmente aquí se podía almacenar como 1 mega de información. La cuarta generación, que inicia en 1972 hasta 1981, trae consigo grandes novedades. Para empezar, aparece el microprocesador, un encapsulado que tiene miles de transistores dentro. Esto permite la aceleración de la velocidad de la computadora. Por otro lado, en Estados Unidos, en San Francisco, en una zona que se denomina Silicon Valley, ya van formándose diferentes empresas que trabajan con programas e incluso desarrollan software. También aparece el primer virus y también el primer antivirus, en este caso el Rapier. Por otro lado, ya se vuelve más popular el lenguaje de programación C. Y también aparece este concepto de conectar computadoras en red, pero en este caso ya estaba dando sus primeros pasitos con el conector RJ45. Muy bien. Y la entrada de acá se llama Ethernet, no es lo mismo que Internet. En 1975 inicia la empresa Microsoft Corporation, fundada principalmente por Bill Gates. En 1976 inicia Apple Computer, fundada por Steve Jobs y Steve Wozniak. En 1978 ya aparece el primer procesador de texto, que se denominaba WordStar, y también el Micro Pro. Y por último, en 1980 ya inicia también Alphabet, que actualmente es dueña de Google.
También en los avances que tiene la empresa Apple, en 1978 la empresa presenta lo que es Lisa, una de las computadoras que se podría decir que implementaba el primer mouse y también una interfaz gráfica. La quinta generación de computadoras inicia en 1982 hasta 1989. En esta generación de computadoras, cada empresa ya empieza a sacar un modelo de computadora. En este caso, la empresa Epson saca este modelo de computadora, HP con este modelo, Acer, Compaq. También desde 1982 se empieza a utilizar el sistema operativo DOS desarrollado por la empresa Microsoft. Y también ya aparece el disquete de 3.5 pulgadas. Este también podía almacenar 1 mega. También ya se vuelven populares los programas, los softwares, en este caso juegos. También aparece lo que es Windows 1.0 y ya poco a poco da inicio al mundo de la programación. Apple presenta la Macintosh en 1984. Este vendría a ser una de las primeras computadoras muy similares a Lisa, que también cuenta con un mouse y una interfaz gráfica. La sexta generación de computadoras, que inicia en 1990 hasta 1999, como primera característica es la interconexión entre computadoras. Estas se comunican por diferentes tipologías de conexión. Básicamente las computadoras que estaban conectadas en ese entonces eran entre empresas y universidades. No era tanto para el público, pero sí ya se compartía información entre esas entidades. Por otro lado, los microprocesadores tienen una nueva arquitectura. Ya podemos ver microprocesadores con 2, 3 o más núcleos. También empiezan a aparecer nuevos términos para la web, como World Wide Web, que prácticamente es la connotación de Internet, fundado por el señor Tim Berners-Lee. También él propone estas formas que permiten que Internet vaya funcionando: el lenguaje de marcado de hipertexto HTML, el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP y también una forma de darles una identificación en Internet a cada uno de los recursos o archivos que podríamos encontrar. La séptima generación de computadoras inicia el año 2000 y hasta el momento no se ha podido determinar su culminación. Esta generación destaca por la aparición de los monitores planos y también táctiles. Por otro lado, el procesamiento de estas computadoras llega a ser muy superior de una forma diferenciada con las anteriores generaciones. Y también ya aparece el concepto de transportar la computadora a diferentes lugares. Por otro lado, ya se empieza a realizar las conexiones de fibra óptica de forma intercontinental. Básicamente lo que pasa aquí es un cable que atraviesa el mar hasta otro continente. Entonces ya aparecen diferentes empresas de telecomunicaciones realizando esta labor, y esto permite que la velocidad de Internet aumente y aumente de una forma asombrosa prácticamente, permitiendo así que varias ciudades vayan conectándose a una sola red. Velocidades que alcanzan los 94 megabits por segundo. Por otro lado, ya aparece esta tecnología o esta forma de desarrollo en la programación llamada inteligencia artificial, que va acaparando diferentes sectores y en la actualidad va tomando un gran desarrollo. Entonces, este es el resumen de las 7 generaciones que están pasando las computadoras. Es posible que dentro de poco ya lleguemos a la 8ª generación, con novedades más que todo en lo que es inteligencia artificial.